Crónicas de lo cotidiano. Mi familia, por rechazo, me hizo creer que mi hijo no sobrevivió al parto. Parte 2. Después de escribir todo lo anterior, me di cuenta de que hay ciertos detalles que no mencioné y que tal vez a alguien le podrían parecer interesantes o incluso ayudar a entender mejor lo que pasó. Cosas como si sabíamos el sexo del bebé, o porque estaba sola ese día en casa, a pesar de lo avanzado que estaba el embarazo. También algunos momentos específicos que ocurrieron durante ese tiempo, que no conté antes pero que ahora creo que valdría la pena mencionar, simplemente porque pueden enriquecer la historia y puedan comprender mejor mi situación. La primera de las cosas que pensé al releer lo anterior fue que casi no mencioné si hubo otros momentos en los que mi familia trató mal a Diego, además de aquel día en el que se los presenté. Y sí los hubo. Hubo una ocasión en especial que aún me incomoda recordar. Mis papás organizaron una comida en casa con algunos amigos de la familia. Al principio, como casi siempre, no querían que Diego fuera. Me decían que no era necesario, que iba a estar muy fuera de lugar. Pero insistí tanto, que al final aceptaron. Ese día, cuando llegamos, noté que también habían invitado a Julián, el hijo de unos conocidos suyos, con quien desde siempre bromeaban diciendo que haríamos buena pareja. Y lo incómodo vino después, cuando ya sentados a la mesa, comenzaron a repetir esas bromas. Que si aún estábamos a tiempo, que si imagínense que estos dos sí se casaran. Todo frente a Diego. Y como si no fuera suficiente, Julián también se sumó al comentario, en tono de burla. Diego reaccionó con total naturalidad. Sonrió, hizo un par de chistes, y llevó la situación con una calma que yo no habría podido fingir. Pero cuando estuvimos a solas, en el camino de regreso, me dijo con mucho respeto que prefería no volver a asistir a ese tipo de reuniones. Me hizo saber que entendía perfectamente la dinámica de mi familia, pero que no se sentía cómodo, y que le dolía ver cómo me trataban a mí también en medio de esas bromas disfrazadas de cariño. Me lo dijo sin reproche, y confiando completamente en mí. Y fue justo eso lo que más me dolió. Porque mientras él era todo comprensión, lo que recibía a cambio era rechazo. Además, como vieron que Diego no parecía afectado por las burlas, mi familia empezó a ponerle apodos cada vez que venía por mí o me llevaba de regreso a casa. Apodos que usaban en voz alta, para que yo los escuchara, y que claramente eran otra forma de mostrar su rechazo. Pero Diego, con su calma característica, nunca se dejó provocar. Lo peor que mi familia hizo ocurrió en una de las pocas ocasiones en que Diego vino a recogerme a casa. Justo cuando estaba por subirse al auto, mi hermano mayor, Javier, apareció y comenzó a hacerle burlas hirientes usando ese apodo que ya le tenían desde hacía tiempo. Diego, con su paciencia habitual, intentó no reaccionar, pero esta vez explotó y le reclamó con firmeza que dejara de faltarle al respeto. Lo que siguió fue aún peor. Javier, sin mediar palabra, lo enfrentó de manera violenta y le dio un golpe. Diego intentó calmar la situación, pero Javier volvió a golpearlo. Fue un momento terrible. Yo trataba de separarlos, pero todo terminó con Diego herido y humillado frente a todos. Para colmo, mi familia me culpó a mí y a Diego por el incidente. Nos prohibieron a ambos que Diego se acercara a la casa, y esa fue la última vez que puso un pie dentro de mi hogar. Desde entonces, nos veíamos a unos metros cuando él venía a recogerme. Y aunque esas situaciones deberían haber sido un motivo para alejarse, para él solo fortalecían lo que sentíamos el uno por el otro. Cada vez que afrontaba esas humillaciones con serenidad, yo me sentía más segura, más amada, y más convencida de que juntos podíamos resistir cualquier cosa. Ahora, mirando todo en retrospectiva, siento una culpa profunda que antes no. Por miedo a la reacción de mi familia, nunca me enfrenté a ellos para defender a Diego y asegurar que lo trataran con dignidad. Me reprocho no haber sido más valiente por él. Y lo que aún me sorprende y admiro, es cómo Diego pudo soportar tanto maltrato sin perder la calma, sin rendirse. Esa fortaleza suya fue un pilar fundamental para nosotros, aunque en ese momento yo no supiera reconocerla completamente. No mencioné antes si sabíamos el género de nuestro bebé, o si siquiera nos dejaron averiguarlo. La verdad es que mis papás pagaban todas las citas con el doctor, pero a cambio de eso me controlaban hasta el más mínimo detalle, y no me permitían darme ese lujo de saber si sería niño o niña. Fue gracias a los papás de Diego que logré enterarme. Él, sabiendo que mis padres no querían que supiera el género, les contó a sus papás. Juntos inventaron un pretexto para que me dejaran salir con ellos a algún lugar, pero en realidad me llevaron al doctor para que me lo dijeran. Fue un pequeño acto de rebeldía y cuidado que significó mucho para mí en ese momento. Otra cosa que tal vez alguien podría preguntarse es por qué, teniendo ya un embarazo tan avanzado, nadie se ofreció a servirme aquel antojo que terminó provocando todo, y para poder explicar eso, necesito tocar un tema que tampoco había aclarado.
porque, siendo ya una persona mayor de edad, no tomé por decisión propia el irme con la familia de Diego, donde claramente habría recibido un trato mejor? La verdad es que tenía mucho miedo. Aunque confiaba plenamente en Diego y en sus papás, no quería ser una carga para ellos. Yo no estaba acostumbrada a muchas cosas tan simples como hacerme de comer, lavar mi ropa, limpiar mi espacio. No es que no quisiera hacerlo, pero sabía que me costaría adaptarme, que iba a ser un cambio brusco, y me aterraba la idea de verme como una aprovechada. Así que cuando vi que mis papás, pese a todo, no se negaban a darme techo ni a cubrir mis necesidades básicas, opté por quedarme. Pensé que tal vez así todo sería más llevadero. Pero como ya conté antes, toda mi vida cargué con presiones extra. Y haber quedado embarazada no fue la excepción. Al contrario, fue el pretexto perfecto para volver todo aún más estricto. Desde que supieron del embarazo, fui obligada a hacerme cargo de todo. Debía cocinarme, lavar mi ropa, limpiar y hacerme responsable hasta del mínimo detalle, como si quisieran asegurarse de que no se les escapara la oportunidad de dejar claro que era mi responsabilidad y que yo me lo había buscado. En resumen, quedarme ahí, por miedo, por inseguridad, por no sentirme suficiente para empezar de cero en otro lugar, fue lo que me llevó a tener que cuidarme sola, incluso en un momento en el que claramente no debía hacerlo. Y ahora, al pensarlo con distancia, duele aceptar que todo ocurrió por algo tan cotidiano como intentar servirme un simple antojo. A veces me pregunto cuántas cosas habrían sido distintas si hubiera tenido el valor de elegir otro camino, uno que tal vez no era más fácil, pero sí más justo conmigo. Me gustaría contar también una de las cosas buenas que ocurrieron en medio de todo lo malo. No porque equilibren el dolor, sino porque creo que ayudan a entender aún más lo bueno que era Diego, lo paciente, lo presente, lo amoroso. Y esa noche en particular es una de esas que siempre guardaré como un tesoro. Yo ya estaba bastante avanzada, con la panza grande, el cuerpo agotado y los ánimos por el suelo. Cada día era más difícil mantenerme fuerte. La presión, el encierro, los silencios de mi familia, todo se me acumulaba. Lo único que me sostenía era escribirle a Diego. Aunque fuera solo para contarle cosas pequeñas, o para saber que seguía ahí, conmigo. Pero esa noche, él no respondió. Y por más que intenté no sobrepensarlo, me empecé a desesperar. No sabía si le había pasado algo, si se había rendido, si se cansó de esperar. Me sentí más sola que nunca. Pasaron casi 2 horas, cuando de pronto escuché que tocaban la puerta trasera. Me asusté, lo juro. Fui despacio, sin hacer ruido. Y cuando abrí, ahí estaba él. De pie, con una expresión entre nervioso y decidido. Solo dijo, perdón por no responder, estaba en camino. Y en las manos traía eso que había querido toda la semana, una tarta de limón del lugar que más me gustaba. Se la había mencionado días antes, pero mis papás dijeron que no. Diego se acordó, fue por ella y vino a entregármela como si fuera algo sagrado. No me dio tiempo de decir nada. Se agachó, me abrazó, y yo me quebré. No lloré, me quebré. Porque en ese instante, me acordé de lo que se sentía que alguien te quiera sin condiciones. No se quedó mucho tiempo. Solo lo suficiente para acariciar mi vientre, decirle algunas palabras a nuestra hija, y mirarme como si pudiera sostenerme sin tocarme. Cuando se fue, me senté en el sillón de la cocina y no dije nada. Me quedé ahí, en silencio, con una mano en el pecho y la otra en la panza. Por primera vez en semanas, me sentí tranquila. Bueno, ahora me gustaría contarles cómo fue mi proceso de recuperación después de que recibí aquellas noticias. Porque sí, una parte de mí murió ese día. Pero el cuerpo siguió respirando, y con el tiempo entendí que eso me obligaba a seguir, aunque fuera solo por inercia. Después del parto, mi cuerpo quedó muy débil. No reaccionó bien a las complicaciones, y terminé quedándome algunos días más en el hospital. Pero la verdad es que casi no tengo recuerdos de ese tiempo. Es como si hubiera estado en piloto automático, con la mirada perdida y la mente flotando lejos. Apenas puedo reconstruir escenas, voces lejanas, pasos, un médico entrando, nada concreto. No sé cuántas veces desperté ni quién me fue a ver. Todo es borroso. Recuerdo mejor el momento en que volví a casa. Subí a mi cuarto como si llevara piedras atadas al cuerpo, me senté en la orilla de la cama y miré alrededor. Todo estaba igual, pero yo ya no era la misma. Me recosté, cerré los ojos, y me rompí. Lloré durante horas. Lloré hasta quedarme dormida. Lloré como si llorar pudiera hacer que todo fuera mentira. Después de eso, vinieron los días en los que simplemente existía. Me despertaba, lloraba, comía poco o nada, y volvía a dormir. Pasaron semanas así. No hablaba con nadie, no quería ver a nadie. Y no intenté buscar a Diego.
No porque no lo necesitara, Dios sabe cuánto lo necesitaba, sino porque no tenía fuerzas ni para abrir el celular. Mis papás, anticipándose, me dijeron que ni lo intentara buscar, que él se había ido. Que, al saber lo que pasó, decidió mudarse con sus papás a otra ciudad. Que no aguantó todo lo que ocurrió. Que los culpó a ellos, a mí, y no quería volver a saber de nosotros. Yo lo creí. No tenía energía para cuestionar nada. Me dolió, pero en ese momento, todo dolía igual. Así pasaron los meses. Mi rutina era un eco vacío. Hasta que una tía, la única que parecía verme como algo más que un error que debía ser corregido, me habló de una psicóloga. Me insistió tanto que un día, sin saber por qué, acepté. Las primeras sesiones fueron duras. Algunas eran puro silencio. Otras, solo llanto. Pero poco a poco empecé a entender lo que estaba sintiendo, a ponerle nombre. A saber, que nada de lo que había vivido fue justo. Que no fue culpa mía. Que estaba herida, y tenía derecho a estarlo. Me tomó casi un año volver a mirar el mundo con algo de claridad. Pero lo logré. Porque, aunque fuera lentamente, algo en mí empezó a sanar. Después de todo lo que viví, sentí que mi mundo había cambiado para siempre. Mi familia, que antes había sido tan rígida, distante y controladora, experimentó una transformación mucho más radical de lo que jamás imaginé. De repente, comenzaron a tratarme con una ternura y un cuidado que antes no me mostraban. Me procuraban, se interesaban genuinamente por cómo me sentía y por lo que necesitaba. Esa nueva actitud me tomó por sorpresa, porque durante años sentí que estaba sola incluso entre los que se suponía que debían apoyarme. Ahora, aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, sentí un alivio inesperado en ese cambio. En cuanto a Diego, con el tiempo logré sanar esa herida que nos había separado, aunque esa sanación no fue sencilla ni completa. Dejé de pensar en él con el dolor que antes sentía, pero me quedó una especie de precaución, una barrera invisible que me hacía temer abrir mi corazón a alguien más. El miedo a volver a ser lastimada siempre estuvo ahí, como un eco silencioso en mis decisiones futuras. El vacío que dejó mi hija fue algo muy profundo. No es un dolor que desaparezca de la noche a la mañana, es una sombra que me acompaña, pero que aprendí a manejar. Para mí, visitar el lugar donde mis padres me dijeron que la habían enterrado fue un acto necesario, un ritual para enfrentar esa pérdida. No buscaba la tristeza, sino cerrar ese ciclo, honrarla a mi manera y permitirme seguir adelante sin sentirme atada al pasado. Y sobre Diego, también necesitaba certezas. Esa necesidad me llevó a confirmar con mis propios ojos que realmente se había mudado de ciudad, que no era solo una excusa o una mentira para mantenernos alejados. Saber eso fue crucial para soltar, para dejar ir lo que ya no podía cambiar. Estas pequeñas acciones, aparentemente simples, fueron para mí grandes pasos hacia una nueva vida. Sentí que, con ellas, lentamente, abría una puerta que me llevaba a un futuro con esperanza, donde por fin podía empezar a construir algo distinto para mí misma. Después de algunos años, comencé a retomar lo que había quedado pendiente. Volví a enfocarme en mis estudios y, aunque no fue fácil, logré terminar lo que me faltaba para graduarme. Recuerdo la sensación extraña que tuve el día que recibí mi título. No fue una celebración llena de gritos y aplausos como había imaginado de niña. Fue más bien una victoria silenciosa, íntima, pero mía. Me había prometido que algún día lo lograría, y ese día por fin llegó. Con el título en mano, poco a poco conseguí un buen trabajo. Nada espectacular al principio, pero lo suficiente para vivir con tranquilidad y, sobre todo, con independencia. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tomaba decisiones que eran solamente mías. Empezaba a entender que sanar no siempre se ve como lo muestran en las películas. A veces es levantarse temprano, cumplir horarios y sentirte orgullosa solo por haber llegado al final del día con la cabeza en alto. Durante ese tiempo también intenté abrirme a otras personas. Tuve algunos intentos de relación con hombres que, honestamente, eran buenas personas. Educados, atentos, estables, el tipo de hombres que cualquier otra versión de mí habría considerado un gran partido. Pero había algo que no encajaba. No era culpa de ellos ni mía. Simplemente, no sentía conexión. Como si una parte de mí se hubiera quedado estancada en un momento del pasado y no supiera cómo volver a moverse del todo. Me costaba emocionarme, confiar, imaginarme un futuro con alguien. Estaba ahí, pero no estaba completamente. Y con el tiempo fui entendiendo que no era cuestión de tiempo ni de voluntad, era que aún no me sentía lista. Empecé a entender que, por más tonto que pudiera sonar, había algo que no me dejaba seguir del todo. Me faltaba cerrar un capítulo, y ese capítulo tenía nombre. Diego. No me malinterpreten. Yo logré sanar muchas heridas.
Mi vida avanzó, crecí, maduré, aprendí a quererme de nuevo. Pero dentro de mí quedaba una especie de nudo que, por más terapia o tiempo que pasara, no desaparecía. Y no era un nudo de amor romántico, o no solo eso, sino una necesidad de entender. ¿Por qué me dejó en el momento más vulnerable de mi vida? ¿Por qué, después de tantas promesas y todo lo que vivimos, simplemente desapareció? ¿Tan poco significamos para él mi hija y yo? Empecé a pensar que, si alguna vez quería seguir en paz, necesitaba mirarlo a los ojos. Escuchar su versión, su verdad, aunque doliera. Y si no había una explicación, si todo había sido real solo para mí, al menos quería confirmar que no me equivocaría al soltarlo. Así fue como, por primera vez desde todo aquello, decidí buscarlo y sin saberlo, descubrí la mentira más grande de mi vida. Por ahora lo dejamos hasta aquí. En el próximo video les contaré el final de mi historia. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, comentar qué opinan y suscribirse para no perdérselo.